parecía increíble cómo los niños se conectaban con la música, sin importar qué diagnóstico tuvieran. O sea, no importaba si era parálisis cerebral, si era autismo. El niño se conectaba con la música. Ay, era qué así, hermoso. el niño es niño, que es lo que yo siempre le digo a los papis. El niño, tengo no diagnóstico, le gusta Bartolito, le gusta la Vaca Lola, porque se conecta con la música. Y para mí era mágico, era una cosa que me enamoré de ese trabajo y yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Bienvenida a Tu Potencial Femenino. Soy Aura Celada y en este podcast, Tu Potencial Femenino, busco incentivar a mujeres como vos a explorar sus capacidades, dedicarse tiempo a sí mismas y a confiar en su poder. Comparto consejos sobre bienestar, productividad, desarrollo personal y entrevisto a mujeres inspiradoras que te van a impulsar a trabajar para cumplir tus metas. Acompáñame, vamos a potenciar energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo. Bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Hoy tenemos una invitada que hace tiempo estábamos coordinando y que queríamos traer acá en el podcast. Nos conocimos en la academia donde hicimos un curso. Y bueno, hoy estamos acá, así que entre mujeres emprendedoras nos conocemos, nos admiramos unas a otras y a mí me encanta y tengo el placer siempre de poder invitarlas a este espacio a que hablen de su pasión. Mi invitada de hoy es Gabriela Constantini. Ella es máster en musicoterapia, psicóloga y especialista en autismo y musicoterapia. Su enfoque ayuda a niños y adolescentes y adultos con actividades musicales para que estos a su vez mejoren el lenguaje, la atención, la memoria, la concentración, las emociones, las habilidades sociales y la motricidad. Es directora de Guiarte, un espacio de atención integral, docente de la carrera de musicoterapia y actualmente es terapeuta de niños con trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, Gaby, a Tu Potencial Femenino. Muchísimas gracias, Aura. Qué feliz estoy de estar hoy acá y bueno, la admiración es mutua porque me encanta este espacio donde se puedan hablar de estos temas que son tan importantes. Gracias, Gaby. Gracias por estar acá. Bueno, contanos un poco cómo fue que yo esto siempre le pregunto a todas porque me gusta conocer un poco cómo fue que te decidiste a dedicarte a esto, a la musicoterapia. Yo sé que vos empezaste siendo cantante, que hasta ahora lo sos, pero también uniste con otra pasión y eso me parece espectacular. Bueno, es una historia simpática porque fue una crisis vocacional realmente. O sea, yo siempre fui muy musical, o sea, yo nací en un ambiente muy musical, mi mamá es profe de música, entonces desde chiquitita había cumpleaños y era, ahora mi hija va a cantar, desde que tengo 10 años me hicieron estudiar guitarra, me hicieron estudiar canto, entonces como que la música siempre fue parte de mi vida. Pero cuando terminé el colegio y tenía que elegir una carrera, elegí psicología, porque me gustaba ayudar a la gente. Entre medio de mi carrera de psicología, descubrí una escuela de musicales donde podías estudiar musicales, donde tenías clases de canto, baile y teatro, y me enamoré y ahí empezó mi crisis vocacional. Porque a la par yo ya estaba teniendo conciertos, yo cantaba en bares, cantaba en cumpleaños, en eventos, algo que comenzó así de la nada realmente y de repente se puso profesional. Wow. Y yo me daba cuenta cada vez más que mi vocación era la música, específicamente. Más que cualquier otra cosa. Claro, pero también me gustaba ayudar. Entonces era como que cuando terminé la facultad yo dije, ok, ¿qué hago, verdad? Era como que yo me sentía frustrada con mi carrera porque era como que terminé psicología, ejercí un poquito. La psicología clásica. Sí, claro, psicología clínica infantil, pero me aburría, pues yo soy muy inquieta. Entonces era como que yo decía, algo me falta. Entonces fue ahí donde, tenía planteado estudiar un máster. Mi sueño siempre había sido irme afuera a estudiar. Me encanta a mí viajar. Y ahí fue que descubrí que había sido una maestría que se llamaba musicoterapia. Yo empiezo a investigar, fue también la época que se lanzó la beca Carlos Antonio López. Ah, la becal. Sí, la becal. Entonces era como que yo me quería postular y empecé a investigar más sobre ese máster, que era la musicoterapia, ¿verdad? Y me encantó, porque era literal la fusión, la unión de psicología y música. O sea, tenía carreras de música como tal, o sea, yo tenía
armonía, guitarra, piano, clase de gospel, cosas así, ¿verdad? Pero también tenía las clases de psicología, terapia, psicopatología, técnicas de cómo atender pacientes, ¿verdad? Entonces me conquistó, yo dije, wow. ¡Qué gusto! Esto es lo mío. ¡Qué genial! Entonces ahí me postulé para ir a estudiar, gané la beca y me fui a Barcelona a estudiar 2 años. Donde para mí fue así una experiencia de transformación personal impresionante, Claro. realmente para mí, wow, o sea, no solamente me cambió a nivel profesional, porque aprendí muchísimo, yo era súper nerd, amaba mis clases, así como que yo ya esperaba para irme, quería más tarea, quería más clases, sí. Sí. Pero de por sí la experiencia de viajar y ser inmigrante, vamos a decirle, es como que te cambia, ¿verdad? Claro, Yo te cambia todo el chip. Claro, yo nunca había salido de mi casa, entonces para mí irme a España 2 años a vivir fue así una experiencia impresionante. Yo le recomiendo a todo el mundo. ¿Y en qué año más o menos fue eso? Fue del 2016 al 2018 Ah, qué genial. y fue espectacular. Y ahí ya viniste con todas las... Hoy día ya no tenés esa sensación que tenías de que, ay, no sé qué hacer, sino que te veo así súper llena, plena de que encontraste así full tus 2 pasiones. Sí, es que fue así mismo. De hecho que yo me paso cantando todo el día. O sea, ahora yo te puedo decir que yo vivo de la música, porque antes era como que yo encontré muchos prejuicios de parte de la gente, era así, me voy a seguir musicoterapia, ¿qué es eso? Claro. Había gente que se burlaba de mí y me decía, ¿qué es lo que es esta cosa hippie que te vas a estudiar, verdad? Y yo sí, no tienen nada de hippie, hay estudios del cerebro, el impacto de la música en el cerebro, ¿verdad? Entonces, es como que yo me animé también, porque era algo nuevo, de hecho que cuando yo volví a Paraguay, nadie tenía idea qué es lo que era. Confundía mucho con clase de música para niños especiales, y era como que, para mí el desafío fue justamente hacer conocer la musicoterapia, difundir sus beneficios, y atraer también a la clase de pacientes con los que yo quería trabajar, porque yo siempre sentí mucha vocación para trabajar con el área de autismo, que está dentro de lo que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo. No hay ninguna razón en especial porque yo no tengo realmente nadie conocido, no tengo parientes, no tengo nadie cercano, pero es como que a mí siempre me encantó ese mundo y me pareció fascinante. Te atrajo y ¿conociste más a fondo esto desde estudiar musicoterapia o antes ya con la psicología? Bueno, en la carrera es como que nosotros de pasada veíamos, ¿verdad? Sí, yo me apunté a hacer voluntariados cuando yo era estudiante de psicología, ¿verdad? Para poder entender mejor cómo era el trabajo de por sí en el mundo del neurodesarrollo. Pero fue en justamente mis prácticas, porque nosotros el último año del máster teníamos las prácticas en lugares y yo hice mis prácticas en un centro de educación especial. Y me encantó. Claro, ahí ya viviste la experiencia, ¿verdad? Claro. En las prácticas. Sobre todo porque me parecía increíble cómo los niños se conectaban con la música, sin importar qué diagnóstico tuvieran. O sea, no importaba si era parálisis cerebral, si era autismo. El niño se conectaba con la música. Ay, era qué así, hermoso. el niño es niño, que es lo que yo siempre le digo a los papis. El niño, tengo no diagnóstico, le gusta Bartolito, le gusta la Vaca Lola, porque se conecta con la música. Y para mí era mágico, era una cosa que me enamoré de ese trabajo y yo dije, yo me quiero dedicar a esto. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, antes de continuar te voy a invitar un jugo. Presumo es nuestra marca que nos apoya, siempre nos trae jugos en los episodios, los cuales uno vamos a compartir y 2 te vas a llevar vos a tu casa. Así que puedes elegir cuál querés. ¿Conoces los jugos de Presumo? ¿Sí? ¿Te gustan? Sí, me encanta a mí. Suelo tomar justamente jugo verde. Jugo verde. Voy a elegir. Muy bien. El jugo verde de Green Power, riquísimo. Sí. Te cuento de paso que Presumo tiene una suscripción donde vos te puedes suscribir y te llegan los jugos cada semana a tu casa de tus sabores favoritos, te hacen un descuento por comprar así en cantidad. Hay algunos planes que te dan hasta regalos y degustaciones, así que te cuento a vos y a las que nos escuchan para que se suscriban también a Presumo. Así que, bueno... Sigamos con este tema del autismo. Para hablar específicamente, vos nos podrías definir un poco qué es el autismo y también un poco cómo detectar las señales, ¿verdad? Bueno, el autismo es una condición
neurobiológica que tiene que ver justamente con dificultades en las áreas de desarrollo que se ve en los primeros años. Es decir, al año uno ya puede detectar signos de alarma. Al año ya. Sí, que tiene que ver con la comunicación, es decir, retrasos del lenguaje, dificultades en la interacción social, o sea, dificultades para socializar y dificultades conductuales e intereses bien restringidos. O sea, acá podemos ver a niños de repente que como que se obsesionan con ciertos juguetes o con ciertas temáticas y si le sacas de eso es como que empiezan los berrinches, empieza esa rigidez. Esto se diagnostica justamente, o sea, el primer paso, porque tenemos los signos de alarma justamente que tiene que ver con esto, o sea, la falta de reacción al nombre, o sea, se le llama por el nombre y no te hace caso, no hay contacto visual, esa rigidez, como te digo, que no le gustan los cambios, que cualquier cambio la altera, parece que le molestan los sonidos o llevarle a un lugar donde hay mucha gente también le satura, es como esos niños que se tapan los oídos, ¿verdad? Sin saber por qué, esos llantos que no se sabe qué le pasa al niño, ¿verdad? Esos son algunos signos de alarma. Y también es como que hay niveles. Sí, así mismo. El autismo justamente tiene 3 grados que tiene que ver con las necesidades de apoyo. Tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3, que generalmente tiene que ver con las habilidades que el niño va desarrollando. Generalmente antes, y es importante aclarar, se hablaba del síndrome Asperger, hoy ya no existe el síndrome Asperger. Ah, no me digas, ¿en serio? Claro, porque desde el DSM-5, que es el manual de psicodiagnóstico, que se actualizó, eso se va actualizando cada cierto tiempo por los psiquiatras y psicólogos, y hoy en día el Asperger entra dentro de lo que es la condición del autismo. Ok, y es como un nivel más. Exactamente, que es nivel 1. Ok. Que es justamente que son personas que desarrollan lenguaje, pueden ir académicamente bien, llevando la escuela, pero sus dificultades tienen que ver justamente con el relacionamiento social. Son estas personas que no entienden mucho los códigos sociales, les cuesta mucho la parte de descifrar las emociones del otro, ¿verdad? Son personas que tienen intereses más de hacer cosas, no sé, se obsesionan con los dinosaurios o con una cosa en especial, ¿verdad? Más que relacionarse con los demás. Pero académicamente cuando son niños, ellos no tienen ninguna dificultad cognitiva. En el nivel 1. En el nivel 1. Okay. El nivel 2 son niños que tienen un retraso en el lenguaje, pero llegan a desarrollar su lenguaje. Y también tienen estas dificultades. Y el nivel 3, que es el grado severo, tiene que ver con los niños que ya no desarrollan ese lenguaje, pero sí desarrollan otras habilidades. O sea, tiene que ver mucho con las habilidades del desarrollo que van desarrollando, que finalmente se habla de un espectro, porque realmente ningún niño o persona con autismo es igual a la otra. Entonces hablamos siempre de generalidades, ¿verdad? Y que finalmente esto depende de la detección temprana y la estimulación a tiempo que se haga justamente para desarrollar al máximo las habilidades. Porque hoy en día nosotros hablamos de la neurodiversidad, por eso yo te hablé de trastornos del neurodesarrollo y no de discapacidad. Claro. Porque justamente hoy hablamos de que hoy el concepto de neurodiversidad tiene que ver con que los cerebros son diferentes, o sea, todos somos diferentes. Y una persona que tiene, por ejemplo, autismo o déficit de atención o alguna otra dificultad tipo dislexia, no es que tiene un cerebro deficiente, sino que es simplemente un cerebro que se maneja de manera diferente. Exacto. Entonces, por eso nosotros hablamos del término neurodiversidad. Y hoy en día nosotros nos referimos a los niños con condiciones de neurodiversidad, justamente porque también tratamos de no usar el término de trastornos, que si bien es el término médico, que está bien dicho, por una cuestión más de incluirle a la persona dentro de la sociedad y no de discriminarle, se habla de una condición, porque finalmente el autismo no es una enfermedad, no se cura, no hay una pastilla, no hay ninguna receta médica. Nada. O sea, es el saber conocer un poco más de cómo sobrellevar o cómo adaptar a la vida cotidiana. Exactamente, es una condición de vida, una condición de vida donde uno tiene que aceptarle al niño como es, ¿verdad? Que eso es también todo un proceso de los padres cuando reciben recién el diagnóstico, ¿verdad? Se llama el duelo de los padres justamente, donde es esa aceptación de la expectativa que tenía del niño. Claro. Y aceptar el diagnóstico, pero que finalmente ese niño
aunque tenga autismo, va a desarrollar habilidades. Porque algo que pasa mucho, y hay una tendencia, y yo lo veo en consultorio, es que los niños con autismo muchas veces son súper talentosos musicalmente. Sí. Y no digo todos, pero sí tengo así unos cuantos que increíbles, es como yo estoy tocando la guitarra y ellos me dicen, toca re, toca do, toca la. Sí. Y ellos identifican. Justamente porque así como su cerebro funciona de manera diferente, ellos perciben también el mundo de manera diferente, que también es parte de las dificultades que tienen que ver con la parte sensorial, de cómo percibimos el mundo. Porque por eso justamente a ellos les molestan los sonidos muy fuertes, o de repente ciertos sonidos que vos decís, ¿cómo no le molesta? No reacciona, ¿verdad? Porque tiene que ver justamente con una desregulación de la percepción de los sonidos que tienen estos chicos, ¿verdad? Claro, qué interesante. Y contame un poco en este tema de los padres. ¿Qué ves? ¿Qué le podrías decir a estas personas que hoy están pasando por esta noticia, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la manera de guiarles y o sea, cómo trabajas vos esa parte? Bueno, más que nada es un acompañamiento de contención, ¿verdad? Porque a mí me llegan muchos, yo me dedico a trabajar con niños pequeños, entonces es como que a mí me llegan muchos esos niños que tienen signos de alarma, tienen 2 años y tienen indicadores porque justamente son niños que empezaron a desarrollar habilidades al año, pero hubo un retroceso, es decir, vienen y me dicen, decía mamá, decía papá, decía tete, y un día dejó de decir. O niños que directamente no dicen nada, o no se conectan con los demás, tienen las estereotipias también, que son esos gestos, esos aleteos, de repente esos soniditos que hacen, ¿verdad? Los niños musicales, ¿verdad? Que están cantando la cancioncita, pero no te están cantando a vos, sino que están cantando para sí mismos, ¿verdad? Y bueno, y están en ese proceso, y cuando reciben el diagnóstico es contenerles, ¿verdad? Es también un proceso que hacen los padres, porque es como que van conociendo qué es el autismo, cuáles son las dificultades, cuáles son los pasos a seguir. Y también instarle a aceptarle al niño como es. O sea, un diagnóstico no es una sentencia de muerte, sino más bien es un mapa que nos da para dónde ir y hacer la estimulación a tiempo. Es decir, mientras antes se le estimula con las terapias, más posibilidades tiene el chico de desarrollar más habilidades. Y también con el tiempo, ir viendo cuáles son las habilidades de los chicos, porque hay chicos que son muy musicales, y generalmente a esos chicos que tienen afinidad con la música le mandan a musicoterapia, o hay chicos que le encanta la computadora, o hay chicos que le gustan otras cosas, ¿verdad? Entonces es ir viendo cuáles son los intereses y a partir de ahí también desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Porque cada chico también desarrolla sus habilidades y ver como posibilidades. O sea, instarle a los padres a verle como posibilidades y a aceptar al niño como es, sobre todo, ¿verdad? Sí, me encanta. Eso está súper recalcado y qué importante es. Ahora, ¿cómo vos ves en la sociedad en general, en los colegios, tanto públicos como privados, este tema? ¿Qué tan verde lo ves? ¿Cómo le ves a los docentes, a los directivos, como para, no sé, ayudar a detectar? ¿O qué tan preparados están ellos para poder dar un acompañamiento en estas situaciones? Bueno, hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los pacientes que me llegan ahora con niños de 2 años con indicadores a lo que son de las familias que ya tienen un niño de 10 años, ¿verdad? Dicho mismo por las mamás. Hace 10 años en Paraguay era muy difícil que alguien te haga un diagnóstico, nadie hablaba de eso. Y ahora, hoy en día, yo veo muchísima apertura de parte de los docentes, de parte de la gente, ¿verdad? Pero igual hay que seguir trabajando mucho en ello. por hacer. Es como que hay mucho por hacer porque, claro, o sea, hay que seguir difundiendo qué es el autismo, por eso me encantan estos espacios, ¿verdad? Para que la gente conozca, no tenga miedo y sepa cómo actuar, ¿verdad? Porque lógicamente de repente una persona con autismo puede tener una crisis en un supermercado, se puede poner a gritar, se puede tirar al piso y muchas de las cosas que le pasa a la familia es que se siente incómoda porque la gente empieza a mirar, le empieza a mirar mal, no entiende qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces es aprender a concientizarle también a la gente de que el autismo y que le ayude también a la familia, ¿verdad? Sí. O sea, que sea algo más normalizado. Por ejemplo, que nosotros hacemos mucho desde Guiarte es justamente
ofrecer charlas para los docentes y talleres inclusivos. Qué O sea, bueno. por ejemplo, algo que yo tengo aparte de musicoterapia, que yo atiendo de lunes a viernes, los sábados tenemos taller de música inclusiva. Entonces, ¿qué significa eso? A mí me interesa que los niños que no tienen ningún diagnóstico puedan trabajar con niños que tengan alguna condición para que los niños ya aprendan a convivir y que sea más fácil. Porque yo siempre digo, el niño aprende a ser inclusivo si la profe le enseña o si el adulto le enseña. Porque los niños finalmente le van a cuidar. O Exacto. sea, los propios compañeritos en una clase, si las profes y los adultos hacen ese trabajo, le van a terminar cuidando a su amiguito. Total. Y Entonces, ellos, sí. es que sea parte cotidiana del día a día, la diversidad y las diferentes condiciones y características que tenemos cada uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también nos falta a nosotros como sociedad aprender. Y lo que decía sobre la difusión, cierto, hace 10 años nomás, no se tenía toda la información que hoy se tiene, ¿verdad? Y qué valioso que a vos te lleguen padres ya a los 1 o 2 añitos que puedan detectar, porque que es importante también la detección temprana. Eso es, ¿qué tan importante es? O sea, ¿qué es lo que sí se gana al detectar más temprano? Bueno, lo primero que se gana, ¿verdad? Porque generalmente son los padres los que quieren tener un diagnóstico, es poder, como te dije, saber cuál es la hoja de ruta. Porque a partir de un diagnóstico, o sea, la prueba que se usa de diagnóstico, generalmente, para que entiendas cuál es el proceso, los niños se van a un neurólogo, el neurólogo lo observa, el neurólogo puede decir que tiene indicadores de autismo o TEA, que es el trastorno del espectro autista, que bueno, así se lo conoce también. Que es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Okay. Son las siglas justamente, el trastorno del espectro autista o autismo, es lo mismo. Y ahí lo que se manda es justamente hacer terapia. Los psicólogos justamente toman la batería de evaluación diagnóstica, que es mucho más completa, porque justamente evalúa todas las áreas del desarrollo que tienen que ver con la parte cognitiva, tienen que ver con la parte madurativa, o sea, porque un niño puede tener 2 años, pero madurativamente puede tener habilidades de un niño de 10 meses. Entonces, todas esas cosas es importante saber para empezar a trabajar. Entonces, al tener el diagnóstico, que es el ADIR y el A2, que se llama la prueba diagnóstica más completa, para tener el diagnóstico de autismo, uno ya tiene una ruta a seguir, Sí. ¿verdad? Es como ¿Y que esas pruebas cómo se realizan? ¿En cuántas sesiones más o menos? Bueno, estas son pruebas que se realizan entiendo que en 5 sesiones. Yo no las tomo, o sea, son psicólogos certificados o terapeutas certificados en el ADIR y A2, los que toman. No son muchos en Paraguay realmente. Y para hacer la evaluación se requiere de un equipo multidisciplinario, porque vos necesitas evaluar la parte del lenguaje, necesitas una fonoaudióloga, necesitas evaluar también el perfil sensorial, donde ahí trabaja la terapeuta ocupacional. Entonces, es una evaluación que se hace en conjunto con otros profesionales para determinar. Entonces, cuando los padres ya tienen ese diagnóstico, ya tienen también una ruta a seguir. Y generalmente los profesionales, el que diagnostica, o sea, da las recomendaciones. O sea, por ejemplo, 2 veces a la semana terapia de psicología, de fono, de terapia ocupacional, de musicoterapia, lo que necesite el niño. Porque finalmente cada niño tiene sus propias necesidades, ¿verdad? Hay veces que cuando tiene 2 años y hay que estimular todas las áreas, lo primero que se recomienda es psicología, fono, si tiene menos de 2 años, estimulación temprana, y si los padres pueden, psicología, fono, musicoterapia, terapia ocupacional. Ya. Okay. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar todas las áreas del desarrollo, y lo que siempre le decimos a los padres, que generalmente yo les digo, que ya quieren saber el diagnóstico, vamos a dar un tiempo de 6 meses de terapia para ver cómo el niño va reaccionando, porque ¿qué pasa? O sea, el diagnóstico del autismo puede también confundirse en esas edades con un diagnóstico de trastornos del lenguaje. O puede confundirse con una dificultad neurológica. Entonces, uno tiene que descartar todo. O la falta de estimulación, que pasó también mucho con los niños pandémicos. Ay, sí. Que recibieron muy poca estimulación, entonces se vio muchos casos de retraso de lenguaje, ¿verdad? Y ahora es como que está de moda decir que todo es autismo, ¿verdad? Entonces, justamente siempre nosotros con el equipo decimos, vamos a dar 6 meses de estimulación, ver cómo va evolucionando el niño y después ver de hacer el diagnóstico, para saber también si es un autismo y también
si es autismo, a partir de dónde empezar a trabajar y qué áreas. Y a los chicos que les afectó más la pandemia en este sentido de la estimulación temprana, ¿qué edad sería? O sea, ¿qué edad tenían en el 2020? Y los niños entre 0 y 2 años. Ah, ya, ok. Esos niños que deberían haber empezado a interactuar con otros niños, o inclusive podría decir 3, 4 años, ¿verdad? Porque son los niños que ya deberían Claro, haber... porque tenían que justo ir ya salir más al parque, a las visitas de los primos. Estuvimos encerrados como 6 meses fácilmente y muchos sé que se inscribieron al cole y después tenían que tener las clases en Zoom y eso era tan triste, ¿verdad? Verle a los chicos chiquititos y bueno, y los pobres padres ahí intentando que recorte con la tijerita y qué sé yo. Muy difícil, ¿verdad? El Zoom para lo que era el kinder más o menos, ¿verdad? Entonces, qué fuerte y qué potente todos los resultados que seguimos viendo, ¿verdad? O sea, las secuelas. Ahora, un tema que también me parece muy interesante es el autismo en adultos, ¿verdad? Como te decía hace un rato, parece que el autismo es algo que ahora nomás está de moda, pero en realidad se podría decir que siempre existió y que, bueno, gracias a las investigaciones, a los avances, vamos descubriendo mucho más sobre este tema. Y pasa mucho que los padres que llevan a sus hijos a la terapia, qué sé yo, son diagnosticados ahí a sus 30 o a sus 20 y pico de años, ¿verdad? ¿Cómo es este tema? Bueno, justamente algo que siempre se comenta es ¿por qué ahora parece que hay más autismo que antes, ¿verdad? Sí. Pero realmente es que siempre Paraguay estamos atrasados en lo que es terapia, ¿verdad? Y en muchas otras cuestiones, ¿verdad? Pero siempre estamos como atrás. Entonces ahora como que se está encontrando más, ¿verdad? Pero también algo que pasa es que al actualizarse más en todo lo que se está conociendo en las investigaciones sobre autismo, se está viendo que en muchos casos, y estos son investigaciones científicas, cuando se le diagnostica autismo a un niño, probablemente uno de los padres tiene autismo o algún pariente, puede ser la abuela, el abuelo, un tío, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Justamente son estos autismos de grado 1 que se camuflan de otras maneras, ¿verdad? O sea, son personas más excéntricas que sí, hicieron el colegio, trabajan, pero les cuesta mucho tener relaciones, les cuesta hacer amigos, les cuesta tener pareja, les cuesta encontrar algo estable, ¿verdad? Entonces, es como que no llama por eso tanto la atención. Claro, y por ahí se le decía, ay, es tímido nomás, o claro, es muy casero y se quiere quedar. Así mismo, como decimos acá en Paraguay, es el especialito nomás, ¿verdad? El especial, o ella es especialita. Sí. ¿Y qué pasa? En las mujeres el autismo se nota menos, porque es más difícil diagnosticar, porque la mujer desarrolla más rápido sus habilidades y muchas veces por eso es más difícil diagnosticarle a la nena. Pero justamente como te dije, ¿dónde se ve? En la parte social y en la parte de rigidez. ¿Qué pasa? Son personas que les cuesta mucho tener pareja, les cuesta mucho tener intimidad, le molesta la textura de las ropas, le molestan los cambios. Son personas que le molestan los ruidos de repente, no pueden estar, o sea, como que tienen muchas mañas, vamos a decirle, que es lo que la gente que no sabe que tiene un diagnóstico de autismo puede creer, ¿verdad? Que como parece que tiene muchas mañas, ¿verdad? Pero tiene que ver con esa condición, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que a sus 30 y largos se está enterando que, tenía un diagnóstico de autismo, ¿verdad? ¿Y qué te dicen estas personas? ¿Sienten cierto alivio? ¿Empiezan a seguir alguna terapia? Bueno, en mi caso, como yo trabajo con niños solamente, yo todavía no tuve la experiencia de tener un adulto con autismo, ¿verdad? Que se haya diagnosticado de grande. Sí me pasó con una amiga, que ella sí, una amiga muy querida, ¿verdad? Que ella sí me contó. Me dijo, Gaby, quiero tomar un café contigo, te quiero contar algo. Y ella me contó. Y yo me quedé así, ¿qué? ¿Y le pasó eso de que le llevó a su hijo y ahí? No, ella no tiene hijos, pero justamente tenía estas características que yo te cuento. Claro, y es por esto, porque se habla más y hay más información, y entonces una ahí... Así mismo, y ella justamente se daba cuenta que ella, por ejemplo, ella es profesionalmente una genia, le va súper bien, pero socialmente le cuesta. Entonces nosotros siempre pensábamos que ella introvertida. Porque ¿qué pasa? Ella misma te decía,
me satura tanta gente, y se iba a su pieza, o se alejaba, ¿verdad? Y ella misma decía que después de tener conferencias o reuniones de trabajo, ella necesitaba una semana de estar en su cama, porque le saturaba tantos estímulos, ¿verdad? Sí. Y bueno, después ella entendió que había sido, eso se debía a que ella tenía una condición de autismo. Ok. Sí. Cosa que ella misma le decía que por qué, y lo mismo, ella usaba una marca de ropa nomás porque le molestaban las otras telas, y lo de la pareja que te digo, ¿verdad? O sea, le cuesta tener pareja, ¿verdad? Y es como que después todo tiene sentido, supongo que debe ser un poco más, o sea, siempre recibir un diagnóstico es algo que alivia de cierto modo. Y eso es algo que me gusta mucho, ¿verdad? Me gusta también cómo vos difundís muchísimo en tus redes sociales, educando sobre los chicos, sobre, bueno, cómo acompañar siendo padres y tal, ¿verdad? Justamente recién con Sofía hablábamos y decíamos que tiene que ver autismo y altas capacidades. O sea, muchas veces se confunde si es lo mismo. Y no necesariamente es lo mismo, pero puede suceder, ¿verdad? Claro, a ver, al ser un espectro, uno puede tener un niño con autismo que tiene una discapacidad intelectual, que significa que no desarrolló lenguaje y tiene habilidades muy mínimas, ¿verdad? O puede tener un Sheldon Cooper, ¿verdad? O sea, sí. Sheldon Cooper yo creo que es así el prototipo del T a nivel 1, antes llamado Asperger, ¿verdad? Que son genios en un tema, pero en lo que es habilidades sociales son un desastre, ¿verdad? Entonces, por eso se habla justamente de un espectro, ¿verdad? Porque tenés muchas clases de manifestaciones de la condición del autismo, ¿verdad? Pero, como te digo, muchas veces, por eso también es importante el diagnóstico, ¿verdad? Porque muchas veces se puede confundir con un trastorno del lenguaje, porque capaz el niño no está entendiendo lo que vos le decís, por eso no te mira, por eso no te sigue las indicaciones, porque no está comprendiendo lo que le decís. Y ahí, una vez que se detecta eso, es ya otro tratamiento. Así mismo. Ok. Bueno, y hablando más específicamente de la musicoterapia, no es... Yo sé que vos estás especializada también, aparte de musicoterapia, estás especializada en musicoterapia para autismo, pero también se aplica a otras situaciones, ¿verdad? ¿Qué otras situaciones se puede aplicar la musicoterapia? Bueno, antes de responderte te voy a decir qué es la musicoterapia, ¿verdad? Dale. Que es lo más importante. Sí. Yo nomás ya que tanto le sigo ya sé todo, ¿verdad? Pero es muy importante. Claro, es importante. Por eso a mí me encantan estos espacios para poder contar y difundir, ¿verdad? La musicoterapia es una disciplina de la salud, es una profesión de la salud que utiliza la música y sus elementos, la melodía, el ritmo y la armonía, para lograr objetivos terapéuticos de estimulación o rehabilitación de las áreas de salud. Es decir, se hacen actividades musicales para estimular o rehabilitar el lenguaje, la memoria, la atención, las habilidades sociales, la canalización de las emociones, la rehabilitación de la parte motriz. Y esto se aplica a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Ah, mira. Así mismo. Qué bueno, o sea, no sé, yo tampoco sé tanto, ¿verdad? Pero he visto películas por ahí donde hay situaciones en las que alguien pierde la memoria, pero sí se acuerda de ciertas músicas. Ahí es como que ahí actúa también lo que es este fenómeno, ¿verdad? Claro, y me encanta que menciones eso porque justamente, aparte de que yo me especialicé en autismo, también yo hice una especialidad que se llama musicoterapia en la neurorehabilitación, que justamente es musicoterapia en las neurociencias. ¿Qué significa eso? Hoy en día nosotros tenemos muchísima evidencia científica de que ya sabemos qué pasa con la música en nuestro cerebro, gracias al avance de la ciencia y las neuroimágenes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros escuchamos una música, la música tiene un efecto como si fuese un balde de agua. Es como que se nos cae y nos impacta en todas las áreas del cerebro y influye en todas las conexiones neuronales, especialmente en el sistema límbico. El sistema límbico es donde están las emociones y por eso cuando nosotros escuchamos una música directamente le damos una emoción porque es una experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que le gusta una guarania, no sé, Mis noches sin ti, no importa que tenga 70 años y tenga Alzheimer, si escucha Mis noches sin ti, se va a emocionar, porque tiene que ver con el significado de su historia personal.
tiene que ver con la memoria musical. O sea, la música es tan poderosa como un fenómeno acústico que se impregna en todo el cerebro, impacta en todas las áreas y particularmente en nuestra memoria musical. Por eso nunca nos olvidamos de las músicas que nos gustan. Y por eso yo siempre digo, porque es una pregunta que me suelen hacer, en musicoterapia, primero que no enseñamos música, sino que usamos actividades musicales para rehabilitar o estimular, no hay músicas para tal cosa, sino que usamos las músicas que le gusta al paciente. Es decir, bueno. desde música clásica hasta reggaetón, hasta rock, hasta canciones infantiles, hasta canciones religiosas, porque tiene que ver con la historia de la persona, con la emoción, con lo que le conecta a la persona con esa música, ¿verdad? Y eso pasa mucho de repente justamente con los viejitos que tienen Alzheimer, ¿verdad? De que escuchan un bolero de su época y ya te empiezan a decir, ay, o lloran. Ay, qué impresionante eso, ¿verdad? Sí, de hecho que a mí me tocó también trabajar con adultos mayores en una residencia geriátrica acá en Paraguay y el trabajo era de rehabilitación directamente. Y era muy divertido, ¿verdad? Porque justamente generacionalmente nuestros adultos mayores, el bolero les impactó mucho. Ajá. Entonces cada vez que escuchábamos boleros, para trabajar la memoria, yo les decía, que me cuenten alguna anécdota y algo que yo siempre les preguntaba, si bien ya sabía la respuesta, ¿cómo se baila el bolero? Y los adultos mayores me decían, pegado, en la baldosa. Y empezaban a contarte anécdotas de cuando se iban a la fiesta tal, con la Tomasita y la no sé qué, ¿verdad? Y tiene que ver con su generación. Anda a saber qué nos va a recordar nosotros cuando seamos adultas mayores. Pero es fuerte el tema de la conexión con la música. Y esto te iba a preguntar también. Hay gente que parece que tiene mucha conexión con la música y otras que por ahí no tanto. ¿Eso a qué se debe? O también si es importante estimular en los niños que sí tengan una conexión con la música. Yo creo que tiene que ver más bien con... Primero, ¿qué tanto nos expusieron nuestros padres? O sea, algo que yo le pregunto, porque te cuento ya, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de musicoterapia? Los padres vienen a una primera entrevista conmigo y yo les hago rellenar un cuestionario que se llama el historial musical, que son preguntas musicales que le hago a los padres. Y una de las cosas que yo le pregunto es, ¿le hacen escuchar música? ¿En qué momentos? ¿Qué le hacen escuchar? Porque, ¿qué pasa? Al niño le afecta todo lo que pasa en su ambiente musical. Por eso justamente yo siempre digo que no hay músicas específicas para trabajar, ¿verdad? Si el padre es rockero, al niño le va a gustar el rock. Si a la madre le gusta la música clásica, al niño le va a gustar. Entonces tiene que ver mucho qué le hacen escuchar. Pero pasa también esto de que hay padres que dicen, no, pero en casa no se escucha la música. Y no pasa nada tampoco, ¿verdad? Pero igual nosotros podemos, si vemos que hay interés en el niño, ¿verdad? Podemos exponerle a actividades musicales, porque de por sí la música tiene muchos beneficios en el desarrollo infantil y en el cerebro, porque justamente, como te dije, activa directamente zonas que tienen que ver con la memoria, con el lenguaje, con la motricidad. O sea, antes se decía de que el hemisferio derecho era el creativo y el izquierdo el lógico-matemático. Hoy sabemos que no es así, sino que todo está impactado por la música. O sea, todo lo que tiene que ver con la melodía, con la percepción, con que te guste o no la música, es del hemisferio derecho. Y todo lo que tiene que ver con el ritmo, con el tocar un instrumento, con estar con el tambor, aplaudir mientras te gusta una música en un concierto, tiene que ver con funciones del hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros combinamos eso, estamos haciendo una estimulación integral. Wow. Y acá aprovecho y te cuento justamente cómo se aplica esto. Yo también trabajo con casos de ACV. Y pasa mucho que en el ACV la persona pierde el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? Como la parte de melodía está en el hemisferio derecho y el ACV es una lesión del hemisferio izquierdo, generalmente, por eso pierde la habilidad del lenguaje, lo que se hace es rehabilitar con técnicas específicas que implica el canto y la vocalización para que la persona hable. Pero como el cerebro es tan genial, no es que son cajitas que están separadas, sino que son como un cablerío que está todo conectado. Todo. Entonces, al activar una función que está de un lado del cerebro, automáticamente ya estamos estimulando la otra parte que está justamente dañada y así logramos lo que es la rehabilitación gracias a la neuroplasticidad que es justamente esa capacidad de regenerarse que tiene nuestro cerebro. Qué bueno, qué espectacular y qué lindo
que algo que funcione, que dé resultados así maravillosos como es esta terapia, que sea a través de la música. O sea, me imagino que tus alumnos, te iba a decir, tus pacientes les debe gustar mucho ir a las terapias y a participar de esto, deben disfrutarlo. Sí, yo soy la terapia divertida. De hecho, que una pacientita con TEA que está conmigo hace 3 años, dice que le dice a su mamá, música divertida. Sí. Y les re gusta porque justamente está hecha a su medida. O sea, Claro. yo según el objetivo que voy trabajando, busco justamente que al niño le guste la actividad porque yo necesito que esté motivado para lograr mi objetivo. Ujú, buenísimo. Bueno, ahora para ir cerrando, danos algunos consejos, ¿sí? Para quienes nos estén escuchando, tanto como para la persona que sienta que puede tener puede diagnosticarse un poquito de lo que es autismo, todos estos casos que vamos viendo ahora de diagnósticos más de grande, y también para personas que ven en sus hijos o en sus sobrinos o en gente, en chiquitos que están a su cuidado. ¿Qué consejos le darías a estas personas? Bueno, lo primero que diría, ¿verdad? Si es que se sintieron identificados con los signos de alarma que yo mencioné, consulten con un profesional. Mientras antes sea la detección temprana y la estimulación, mejores oportunidades le damos al niño para desarrollarse. ¿Y es un profesional, su médico, un neurólogo o directamente contigo? Bueno, si es diagnóstico como tal, primero un neurólogo. Ok. O también, como te dije, los psicólogos generalmente hacen este test que te dije, que es el ADIR y la 2, ¿verdad? Pero no todos hacen, o sea, es cuestión de contactarse con el profesional especialista, ¿verdad? Pero de igual manera, si es que ustedes notan que hay signos de alarma, pero ya quieren empezar una estimulación, sí, ya pueden contactar conmigo, porque justamente nosotros tenemos un equipo de profesionales preparados en guiarte para hacer esa estimulación y después nosotros vamos guiándole el proceso para justamente encaminar a ese diagnóstico. Claro, ¿verdad? Creo que ustedes, porque mucho falta a dónde me voy, ¿verdad? Y bueno, no sé también si debe suceder, pero seguramente que hay por ahí profesionales médicos que no están tan informados como otros quizás, ¿verdad? Entonces, yo te diría que sí está bueno ir primero con ustedes y en todo caso ustedes les van a guiar literalmente desde guiarte, guiar, bueno, quién te puede hacer el diagnóstico y empezar ya con la estimulación, que no viene para nada mal nunca, ¿verdad? Sí, así mismo, porque es importante, sobre todo algo que aprendí en estos años, ¿verdad? Que es también el espíritu de guiarte. Por eso nosotras abrimos este espacio con mi colega, ¿verdad? Que es que sea un lugar donde la familia se pueda ir y conseguir ya toda la orientación posible, o sea, que ya tenga en un solo lugar psicología. ¿Cuántos profesionales tienen actualmente ahí? Y bueno, somos alrededor de 30 porque tenemos sucursales, estamos en Asunción y estamos en Lambaré. Buenísimo. Entonces, justamente, la idea es tener todo en un solo lugar porque la idea es que, primero, el trabajo en equipo de los profesionales es demasiado importante, que los profesionales estén conectados y estén constantemente comunicados sobre el caso y darle esa contención y orientación a los padres en un solo lugar. Entonces, ese es el espíritu también de guiarte, ¿verdad? Y es lo que le ofrecemos, que generalmente pasa. O sea, a mí me pasa mucho que vienen por musicoterapia y me dicen, ¿no tenés psicóloga? ¿No tenés psicopedagoga? Claro. ¿No tenés fonoaudióloga, verdad? Entonces, es como que ya quieren luego venir a un solo lugar y hacer todo, ¿verdad? Y sí, que tengan todo su historial, todo, y el trabajo en equipo médico, que es valiosísimo, ¿verdad? Entonces, eso está bueno. Mira, una red de más de 30 profesionales, yo no sabía que eran tantos, pero está buenísimo, porque si no uno anda ahí como que muy, muy perdido. Bueno, contanos, Gaby, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde te podemos seguir para bueno, contactarte? en mis redes me pueden contactar como musicoterapia.gaby con i latina Costantini. Y bueno, y si quieren conocer también mi trabajo como cantante, porque como dije, me paso cantando todo el día. De día canto para los niños, a la noche canto en eventos para los grandes. Imparables. Sí. Y ya me pasó que de repente mis propios pacientes se van a mis conciertos. Ya me pasó. Genial, sí. Las mamás, ¿verdad? O que de repente así mamás me dicen, ¿sabes que estuvimos mirando tu Instagram y le mostré a mi hijo tu video y le encanta? Yo, bueno, ok, ¿verdad? Como que se me mezcla todo también. Claro, sí. Pero bien, ¿verdad? Sí. Entonces ahí en mi página de cantante estoy como Gaby Costantini Music. Ok. Ahí todo junto.
Y la de guiarte. Y guiarte es guiarte PI. Ujú. Y ya está. Ahí ya está. Sí. Bueno, Guiarte PI y Gaby Constantini. Te quiero decir Constantini, no sé por qué, pero es Constantini. Y vamos a poner todos los enlaces acá en la cajita de información. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gaby, por haber venido. La verdad es que siento que aprendí muchísimo y hace rato que quería tenerte acá en el podcast. Así que ustedes que nos están escuchando también, contáctenla para seguir aprendiendo más sobre estos temas que nunca están de más. Y gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, chao, chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.